Todo el mundo conoce la historia de cómo la radio asustó a Estados Unidos con una invasión alienígena en 1938. Pero casi nadie sabe que 10 años después, en Ecuador, replicaron el mismo experimento, y terminó en una masacre real. Hoy en Ojo de Datos, te contamos la historia de la transmisión de radio más peligrosa de la historia. El día que un grupo de periodistas saqueó las noticias para inventar que los marcianos estaban a las afueras de Quito, logrando que el ejército movilizara tanques a la nada, y provocando que una masa enfurecida prendiera fuego la estación de radio con los locutores adentro al descubrir el engaño. Ponete cómodo, porque hoy vas a ver lo que pasa cuando el pánico social se convierte en una trampa mortal. Para entender el bardo, hay que entender cómo hackearon la confianza de la gente. El sábado 12 de febrero de 1949, Radio Quito, que era la emisora más potente e influyente de Ecuador, de propiedad del diario El Comercio, estaba transmitiendo el programa del dúo Benítez Valencia, los cantantes más queridos del país. El rating estaba al palo. De repente, en mitad de una canción, meten un efecto de estática brutal. Entra el locutor principal con la voz quebrada: interrumpimos nuestro programa para transmitir una noticia de último momento. Los tipos no tiraron un radioteatro genérico. Hicieron ingeniería social analógica. Sacaron al aire a un supuesto corresponsal desde Cotocallao, un pueblo real a pocos kilómetros del centro. El tipo, con sonido de interferencia de fondo, describía cómo una masa gaseosa y un platillo volador gigante habían aterrizado, y cómo seres extraños avanzaban hacia la capital destruyendo los postes de luz. Para rematar la mentira, pusieron a un actor imitando perfectamente la voz del alcalde de la ciudad, ordenando la evacuación general, y a un cura falso pidiendo rezar por las almas porque el fin del mundo era inminente. El dato era falso, pero la estructura del mensaje era quirúrgica. Atención, atención, interrumpimos nuestro programa musical por una emergencia de extrema gravedad. Nos enlazamos de inmediato con nuestra unidad móvil en el sector de Cotocallao. Repetimos, esto no es un simulacro, la base aérea ha confirmado el avistamiento de objetos no identificados sobre el cielo de la capital. Se escucha el audio con mucha más estática, imitando una transmisión de campo por onda corta. El periodista simula estar escondido detrás de un camión. Supuesto reportero: acá estamos en Cotocallao, el pánico es total. Una inmensa masa gaseosa con forma de plato gigante acaba de descender. El aire se volvió irrespirable, hay un olor a azufre insoportable. Pará. Están saliendo. Son criaturas gigantes, no tienen forma humana y están emitiendo un rayo de luz que acaba de desintegrar el poste de alta tensión del pueblo. Quito se está quedando a oscuras, saquen a la gente de ahí. Para que la matemática del engaño fuera perfecta, metieron voces que la gente respetaba ciegamente. Falso alcalde de Quito: ciudadanos, mantengamos la calma. He ordenado la evacuación inmediata de las mujeres y los niños hacia los valles. El ejército ya está en camino para contener la amenaza en los límites del norte. Recen por nosotros. Falso sacerdote, con campanas de fondo rezando el Ave María: hijos míos, el día del juicio ha llegado. No hay fuerza humana que pueda detener esto. Arrodíllense en sus casas y confiesen sus pecados, que el Señor Dios Todopoderoso tenga piedad de nuestras almas. Cuando los tipos ven por la ventana que la ciudad se está prendiendo fuego y deciden confesar. La respuesta de la población fue instantánea y caótica, un colapso sistémico en menos de 20 minutos. Imagínate la escena: miles de personas corriendo por las calles empedradas en pijama, metiéndose a las iglesias a los empujones para exigirle a los sacerdotes una confesión express antes de que llegaran los marcianos. Pero el verdadero problema de seguridad nacional ocurrió en los cuarteles. La policía de Quito y el ejército ecuatoriano se tragaron el anzuelo completo. Los comandantes ordenaron una movilización general de tropas, tanques ligeros y camiones llenos de soldados armados hacia el norte, hacia Cotocallao, para armar un perímetro de batalla contra la nada. Al hacer esto, aplicaron una falla lógica fatal: vaciaron por completo el centro de la ciudad de cualquier fuerza de control y orden público. A los 20 minutos de transmisión, los directores de la radio miraron por la ventana y vieron el caos infernal que habían generado en las calles. Se dieron cuenta de que la jodita se les había ido de las manos. Cortaron el reporte de los marcianos y el locutor aclaró: señores, esto es una obra de ficción, mantengan la calma. Pero la psicología de masas no funciona con un botón de apagado. Al enterarse de que su terror, sus llantos y su desesperación habían sido causados por una estrategia de marketing para vender más diarios, el miedo colectivo mutó de inmediato en una furia ciega. Una masa de miles de personas avanzó enardecida hacia el edificio del Comercio y Radio Quito, en las calles Chile y Benalcázar.
Querían cabezas. Locutor, con voz temblorosa y real, ya sin actuar, atención a todo el pueblo de Quito. Por favor, escúchenme bien, todo lo que escucharon fue una ficción. Repetimos, es una adaptación de la novela, La Guerra de los Mundos, de Wells. No hay marcianos, no hay invasión. Vuelvan a sus casas, les suplicamos que mantengan el orden. La turba rodeó el edificio. Empezaron a llover cascotes y adoquines que destrozaron los ventanales. Los periodistas, técnicos y los músicos del dúo quedaron atrapados en los pisos superiores. En cuestión de minutos, la masa arrastró barriles de aceite de las imprentas, los prendió fuego y los tiró al interior del edificio. El lugar se convirtió en una pira funeraria. Y acá es donde el error del bloque anterior se pagó con sangre. Cuando los empleados llamaron desesperados a los bomberos y a la policía, nadie llegó. ¿Por qué? Porque toda la logística de emergencia de la ciudad seguía varada a kilómetros de distancia en el norte, buscando señales de platillos voladores en el campo. No había nadie para frenar la masacre. Cuando la masa llegó a las puertas del edificio del Comercio y Radio Quito, no fue a protestar, fue a ejecutar una sentencia. Imagínate La Ratonera, un edificio antiguo de 3 pisos, con los talleres de impresión en la planta baja llenos de bobinas de papel gigante y tanques de tinta altamente inflamable. Adentro había cerca de 30 personas atrapadas, incluyendo los músicos del dúo Benítez Valencia, periodistas y técnicos de sonido. La turba rodeó todas las salidas. Empezaron a arrancar los adoquines de las calles coloniales y los usaron como proyectiles para reventar los ventanales. Desde los pisos de arriba, los empleados intentaban tirar agua con baldes para frenar el asedio, pero la lluvia de piedras era tan salvaje que nadie podía asomarse a las ventanas sin terminar con el cráneo roto. Acá es donde el bardo se vuelve una película de terror. Al ver que los empleados se habían atrincherado arriba, los manifestantes decidieron usar la propia materia prima del diario en su contra. Entraron por la fuerza a los talleres de la planta baja, abrieron las válvulas de los barriles de aceite y nafta que se usaban para las máquinas impresoras, empaparon fajos gigantes de diarios del día y les prendieron fuego. El incendio no empezó de a poco, explotó desde la base. El humo negro, denso y tóxico de la tinta quemada empezó a subir por los ductos de ventilación y las escaleras de madera, asfixiando a los trabajadores en cuestión de minutos. El aire se volvió irrespirable y el piso de madera empezó a crujir bajo sus pies. Estaban atrapados entre morir quemados vivos o tirarse al vacío. Mientras el edificio se convertía en una antorcha gigante, adentro pasaba algo desesperante, los telefonistas intentaban comunicarse con los bomberos y la jefatura de policía. Las líneas daban ocupado o directamente nadie atendía. ¿Por qué? Por la falla logística que te conté antes. Los 3 camiones de bomberos que tenía Quito y las patrullas principales estaban a casi 10 kilómetros de distancia, en la zona rural de Cotocallao, con los motores apagados en mitad de la oscuridad, buscando señales de luces alienígenas con linternas. Cuando los operadores de radio de la policía finalmente entendieron que el ataque era real y en el centro, el caos de tránsito de la gente huyendo de los supuestos marcianos taponó las avenidas principales. Las fuerzas de rescate tardaron más de 1 hora en desandar el camino. Llegaron cuando el bardo ya había terminado. La única opción de supervivencia fue el instinto puro. Los periodistas y los músicos subieron al techo del 3er piso, esquivando el humo, empezaron a saltar hacia las tejas de las casas coloniales vecinas en la oscuridad de la manzana. Los vecinos abrieron sus ventanas para meterlos a los empujones y salvarles la vida. Pero no todos llegaron. El saldo final de esa noche de locura fue de 6 personas muertas, empleados de limpieza y técnicos que quedaron atrapados en las oficinas traseras y murieron asfixiados por el humo de la tinta. Al amanecer, el edificio más moderno de la prensa ecuatoriana era un esqueleto humeante de cenizas. Un chiste de radio de 20 minutos destruyó una infraestructura millonaria y se llevó 6 vidas solo porque el sistema no supo procesar la diferencia entre una ficción y un dato real. Para no morir quemados, los trabajadores tuvieron que saltar desde el 3er piso hacia los techos de las casas vecinas. El saldo final de esa noche de locura fue de 6 personas muertas en el incendio, millones de dólares en pérdidas materiales, la destrucción total de las maquinarias del diario y la clausura inmediata de la radio. Leonardo Páez, el cerebro detrás de la transmisión, tuvo que salir escondido de la ciudad y exiliarse en Venezuela para que no lo lincharan en la plaza pública. La lección de Radio Quito en 1949 sigue más viva que nunca en la era de las fake news y los algoritmos modernos. La mentira masiva es una tecnología peligrosa, porque el sistema tarda segundos en romperse, pero la masa tarda horas en recuperar la cordura. Si te cebó este análisis de datos históricos al hueso, déjame tu opinión en los comentarios y seguime para más bardo sistémico acá, en Ojo de Datos.